Amados hermanos, cuando abrimos la palabra del Señor, nos ubicamos en Éxodo capítulo 20 y podemos leer esa porción de las Escrituras desde el versículo 1 hasta el verso 18. Y traemos a la memoria este momento tan crucial. Quisiera que podamos leer esta porción de la palabra juntos. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Antes, ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Estamos reunidos en un día que no es muy común y como que la mente se siente un poco desubicada y descuadrada. No es como estar un domingo en la mañana, se siente como que diferente, ¿no? Pero vamos a superar un poco ese asunto, esas impresiones que tenemos internamente y vamos a tratar de reflexionar en este pasaje que creo que es bastante conocido. ¿Y quién no ha escuchado, quién no ha leído algo acerca de los 10 mandamientos de la ley de Dios? No creo que la mayoría, todos en el mundo, aún los ateos, han leído y saben acerca de los 10 mandamientos, cuál es el tema de fondo de los 10 mandamientos. Pero no se comprende. El problema es que no se entiende claramente la revelación de Dios, la intención de Dios. Hemos hecho un recorrido, creo, regular a lo largo de estos últimos meses. Y espero que eso nos haya ayudado a comprender mejor a Dios, la persona de Dios. Porque fácilmente se puede juzgar decisiones de Dios sin conocerlo. Y usualmente eso hace el mundo, ¿no? Juzga lo que Dios hace, pero no entiende por qué lo hace. Entonces se le tilda de asesino, de genocida, de etcétera, 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 porque no se entiende por qué hace las cosas Dios. La nación de Israel no era una nación, yo sigo insistiendo en esto que constantemente lo he repetido a lo largo de esta serie, y es que son 4 generaciones, 400 años inmersos en una cultura
totalmente contraria a Dios, contraria a los mandatos, a las leyes de Dios. Entonces, ¿qué se puede esperar de este pueblo que muy entusiastamente es sacado, da lores, grita a Dios, pero que no lo conoce, no entiende lo que está haciendo Dios? Entonces lo encontramos murmurando, quejándose, reclamando, ve un milagro de parte de Dios y a los días está nuevamente otra vez en la queja. Y es un patrón que hemos ido viendo nosotros en las últimas semanas a través de los capítulos anteriores. Pero desembocamos este capítulo. Si vemos en resumidas cuentas, Comunicaciones nos va a ayudar un poco con algunas vistas. Si hacemos un recuento de lo que hemos visto hasta acá, estas 4 primeras reglas en medio del desierto, que espero yo que de una manera pragmática nos esté ayudando muchísimo a enfrentar nuestro propio desierto, podemos recordar en realidad lo que hasta aquí el Señor nos ha enseñado. El hecho de confiarle en nuestro futuro al Señor no es cosa de, no es sencillo, ¿no? Seguimos luchando. Yo estoy seguro que a pesar de aprender estas reglas, muchos de los que están escuchándonos en esta noche siguen luchando con este asunto de confiarle todo su futuro al Señor. Porque no lo han hecho en el pasado, no lo han podido hacer en el presente y corre riesgo el futuro, en realidad, en confiar en lo que Dios puede hacer más en lo que nosotros podamos hacer. Y decía yo en semanas pasadas, ¿por qué confiar en el futuro nuestro en las manos del Señor? Porque Él tiene un plan y el plan de Dios siempre va a ser mejor que el nuestro, ¿no? Y si Él quiere llevarnos a la medida y a la estatura de su Hijo Jesucristo, ese plan es mucho mejor, es espléndido, a diferencia de nuestros propios planes terrenales. Pero confiamos nuestro futuro, confiando en que Él tiene un plan mejor que los nuestros, y eso nos permite ver que la vida no es color de rosa. En la vida cristiana vamos a tener batallas de todo tipo, pero Dios no nos ha dejado desamparados y nos ha implementado de herramientas, instrumentos específicos, armas específicas para enfrentar la lucha diaria que tenemos que enfrentar como siervos, como hijos, como hijas de Dios. Pero era necesario recordar, mis hermanos, y solo la semana pasada veíamos esta 4ª regla en medio del desierto, como Israel. Ellos no lo conocían. Podemos asistir a la iglesia muchísimos años sin conocer a Dios, saber acerca de Él, dar definiciones acerca de Él, como pudo dar el perfil del presidente actual Sagasti o el anterior, porque la información nos permite tener eso. Pero eso no significa que yo sea amigo del presidente actual o del que salió o del anterior. No significa que haya habido una cercanía. Conozco acerca de él, pero no hay ninguna relación, no hay ninguna común unión entre ellos o yo. Bueno, ocurre igual con el Señor, ¿no? Y el hecho de confiarle a Dios nuestro futuro, creer que Él tiene un plan, usar las armas que Él nos ha dado, nos lleva al plano de tremendo Dios que ha previsto para todo esto, y eso nos aproxima hacia la santidad de Dios. Ahora usted va a comprender en esta noche por qué Dios empezó revelando su santidad en realidad. ¿Por qué impactó a la nación de Israel primero con su santidad? Pudo ser cualquier atributo. Es más, ya en el desierto les empezó a mostrar algunos atributos. Su misericordia al proveerles para comida, el compadecerse de la situación de hambre que tenía, ya estaba mostrando parte del carácter de Dios, parte de sus atributos. Pero la intencionalidad de Dios es llevarlos hasta el monte Sinaí e impactarlos de entrada nada más con su santidad. La pregunta es ¿por qué? Todo esto nos lleva a la 5ª regla que queremos ver en esta noche. Así que anote con cuidado. Esta 5ª regla dice así: recuerda que estás ante un Dios no solamente santo, 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 ¿no? Como veíamos la semana pasada. La siguiente, por favor, ahí en comunicaciones. No solo estamos frente a un Dios que nos hace temer por la santidad que muestra y por la santidad que aún demanda de nosotros mismos, sino que tiene mandamientos específicos para nosotros. Tiene mandamientos no solo para normar la vida, sino para transformar nuestras vidas
y que en realidad esa es la función de la ley de Dios. Entonces, no solo recuerdes que estás ante un Dios santo, santo, mi querido hermano, mi querida hermana, sino recuerda y ten presente que este Dios tiene mandamientos específicos para nuestras vidas. Hay mandatos de Dios que tenemos que obedecer. Hay mandatos de Dios que reflejan el carácter de Dios. Y necesitamos reflexionar justamente esto en esta noche. Parecería, yo diría, en el texto que ha leído el pastor Max, y ligándolo con el de la semana pasada, específicamente en el capítulo 19, versículo, en versículo 18, cuando él empieza a manifestarse, y hay ciertas características que desate el Señor sobre este monte, el Sinaí humeaba, dice, porque Jehová había descendido. El humo era como un horno, dice, que subía el humo, y todo el monte estaba estremeciéndose. Parecería una escena de película, hermanos. De hecho, que todos han visto películas de este tipo de ciencia ficción. Es como si de pronto, ¡boom!, estallan los efectos especiales, la cámara enfoca el pánico de la multitud, los rasgos de la gente aterrorizada. Parecería una escena de alguna de las películas de Hollywood. Y en forma específica, si usted se da cuenta en el versículo 18, todo el pueblo, dice, percibía lo que estaba ocurriendo allí, ¿no? Mientras el monte se estremecía, el pueblo estaba observando esto y todo el pueblo estaba en esa condición de estremecimiento, ¿no? Ante los truenos, los relámpagos, el sonido de bocina. Ahí en el capítulo 20, versículo 18, para ver cosas más específicas de la reacción del pueblo, leemos que todo el pueblo percibía los truenos. Nadie dejó de oír todo esto. Los relámpagos, el sonido de trompeta, el monte humeante, y dice que todos estaban temblando y todos por eso prefirieron mantener la distancia. Esa descripción es muy significativa para entender lo que produjo en ellos este primer encuentro como nunca antes lo habían tenido. Fíjese, ellos veían la columna de humo, veían la columna de fuego en las noches, habían caminado regular trecho viendo esto y sabían que era la presencia de Dios, habían visto abrir el mar rojo, habían visto las 10 plagas operar el poder de Dios. Y por eso pensaron que conocían a Dios o que sabían todo de él, pero ya delante del monte Sinaí, por eso digo significativo, temblaron, se mantuvieron a distancia, estaban estremecidos al punto que ya no quisieron oír. No era todo lo que ellos creían acerca de Dios. Esta es la reacción de un pueblo ante la presencia de Dios en el momento de recibir los 10 mandamientos, porque a continuación Dios llama a Moisés y empieza a darle los 10 mandamientos. Por supuesto, esta escena ha sido parte de muchas películas en Hollywood, ¿no? Sin embargo, a pesar, mis hermanos, a pesar de la magia, como le llaman al cine, la magia de los mejores efectos especiales, es imposible, mis hermanos, transmitir la sensación de miedo, de terror, que debió haber sentido todo el pueblo de Israel ahí en las faldas del Sinaí. Los truenos, los relámpagos, se pueden producir para el cine. Por eso hablo de efectos especiales. Y hoy en día se puede producir de una manera asombrosa, ¿no? Al igual que los temblores de la tierra, las expresiones del rostro de la gente, todo eso se puede reproducir. Pero hermanos, es imposible reproducir, ni siquiera entender, ni siquiera aproximarnos con la imaginación a la presencia palpable del Dios invisible. Eso no lo puede reproducir nadie. Así como la presencia de Dios, mis hermanos, es impactante, atemorizante. La ley de Dios es estremecedora en la misma dimensión. ¿Por qué, hermanos? Porque temblamos ante las exigencias de la ley de Dios. Temblamos ante las consecuencias de no obedecer esa ley de Dios. La justicia de Dios nos infunde miedo prácticamente. Y nos estremece más el hecho de saber y de entender y comprobar en la práctica que nos es imposible obedecer toda esa ley. Y ahí está la gran frustración del ser humano.
Y esa frustración en el ser humano producida en lo profundo de su alma trata de compensarla de alguna manera o hasta eliminarla con explicaciones obviamente muy humanas provenientes de la psicología muy humana. ¿Y qué es lo que hace la psicología humana? Trata de ayudar al hombre para que supere en su subconsciente esta frustración. ¿Qué utiliza la psicoterapia? Los libros de autoayuda, para hacerle pensar al ser humano que esto no es real, es algo interno y que tú puedes superarlo, que puedes salir adelante. Esta es una frustración que viene desde nuestros ancestros y cuando hablan de ancestros, pensando en la evolución del ser humano. Y entonces eso se puede tratar psicológicamente y tú puedes superarlo y puedes seguir con tus proyectos, tus planes en la vida. Pero esa no es la forma de enfrentar la frustración de enfrentar a un Dios tan santo y tan demandante a través de su ley. Como cristianos podemos caer, mis hermanos, constantemente en el mismo error. El apóstol Juan, en su Evangelio, capítulo 1, versículo 17, dice que la ley fue dada por medio de Moisés. La ley fue dada por medio de Moisés. Pero luego agrega y dice, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Y usted rápidamente puede ver el contraste acá. Hay un claro contraste entre la ley y la gracia traída por Cristo Jesús. Es clarísimo el contraste. Sin embargo, el apóstol Juan no desecha la ley, no repudia la ley, si se da cuenta. Entiende Juan que la ley mosaica sirve como, o es necesaria, es un necesario precursor de la encarnación de Jesucristo y de la obra redentora que vino a cumplir nuestro Señor. Por eso, en el mismo Evangelio, versículos más adelante, me refiero al versículo 29, señala el apóstol Juan o identifica a Cristo Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la culminación de lo que viene a ser el Hijo de Dios. Estas palabras de Juan se cobran sentido frente al telón de fondo de la narrativa de Éxodo y la recepción de la ley de Moisés. Porque todo lo que ocurrió en Éxodo y a través de Moisés era un pálido reflejo de lo que venía más adelante. Y todo apuntaba a Jesucristo. Solamente para ordenar un poco nuestra mente, te doy este dato para entender la estructura, ¿no? de los 5 primeros libros de la Escritura llamada el Pentateuco. La ley de Moisés, en la que estamos haciendo referencia, es prácticamente la segunda sección principal del Pentateuco. La primera sección del Pentateuco consiste en todo el libro de Génesis hasta el capítulo 18 de Éxodo. Y esa primera sección describe la creación del mundo, como tú sabes, la caída del hombre, el pacto con Abraham, la vida de los patriarcas, la esclavitud de la nación de Israel con sus descendencias en Egipto, los prodigios que hizo Dios a través de la mano de Moisés para liberarlos y sacarlos y traerlos a través del desierto hasta el monte Sinaí. En este relato hay, mis hermanos, hay tantos elementos que nos van mostrando el nacimiento de esta nación, pero también las normativas de Dios que van dándole forma a esta nación que Dios quería que sea luz al resto de las naciones. Tenemos que recordar, mis hermanos, que los 5 primeros libros del Pentateuco representan una sola unidad literaria. Moisés lo escribió así como para que se leyera de un solo tirón. Mire, en la primera sección, como usted tiene ahí en la vista al lado izquierdo, en esa primera sección del Pentateuco, que le dije que abarca todo Génesis hasta el capítulo 18 de Éxodo, hay 68 capítulos. 68 capítulos. En la segunda sección, en la parte izquierda, que abarca entre el capítulo 19 de Éxodo y hasta el capítulo 10 del libro de Números, hay 58 capítulos. 58 capítulos. Entonces, como yo le decía, todo fue compuesto, estructurado cuando lo escribió Moisés, guiado por el Señor,
con el fin de leerse en voz alta frente a la congregación de Israel de un solo tirón. El deseo de Moisés, el propósito de Moisés al escribirlo de esta manera fue preparar a los israelitas para vivir como un pueblo de Dios en la tierra prometida, como un pueblo santo. Esa era la intención. Entonces, lo que estamos viendo desde la semana pasada fue que la intención de Dios al conducir a Israel hasta el monte Sinaí no fue solamente para que conociera el monte como un efecto de turismo, hermanos, no. Sino comprendimos la semana pasada que Dios empezó a darse a conocer a la nación de Israel, a una nación, mis hermanos, que lo había perdido de vista en los últimos 400 años. Que no entendía en realidad quién era Dios. A un pueblo que había visto el poder de Dios a través de 10 plagas de Egipto, pero eso no significaba que ya tenía un conocimiento absoluto de quién era su libertador. Ni siquiera en el hecho de que Israel, cuando se unió al cántico de Moisés, recuerdan, después de que cruzan el Mar Rojo, ni siquiera en ese momento donde ya hemos analizado un poco ese cántico y los términos de exaltación de Dios, ni siquiera eso lo podemos tomar en cuenta para decir que Israel conocía bien a su libertador, porque no era así. Entonces Dios toma siempre la iniciativa. Entonces Dios, entendiendo esa situación, es Él el que quiere revelar su carácter a la nación de Israel. Y lo lleva al monte Sinaí justamente para hacer eso, para revelarle su carácter. Entonces vemos en la descripción que hace en Moisés, empezando el capítulo 20, dice, y habló Dios todas estas palabras. Moisés nunca dice que Dios le dio 10 mandamientos. Moisés habla de las palabras que Dios habló. Las palabras que Dios habló allí en la montaña. Pero el punto es que a través de estos 10 mandamientos que le va a dar a Moisés, Dios empieza a revelar su propio carácter. ¿Y qué es lo que vamos descubriendo, mis hermanos? Quizá la siguiente vista nos va a ayudar a entender un poco mejor esto. Y voy rápidamente. Fíjese en el primer mandamiento que escribe en aquellas tablas el Señor, versículo 3, le dice específicamente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento de la ley de Dios. ¿Y qué nos muestra? ¿Qué estaba revelando Dios de su carácter? Él es un Dios no solamente santo, porque eso fue lo primero que les mostró, eso fue con lo que impactó, con eso ganó la atención de la nación de Israel, hubo un primer temblor en sus corazones, entonces lo empiezan a conocer como ese Dios santo, pero cuando empieza a diagramar su carácter a través de los 10 mandamientos, lo primero que les muestra es que Él es un Dios único. En este versículo que acabamos de leer, versículo 3, Dios muestra que es un Dios único, hermanos. Único. Después que capta la atención con todo el temblor de la montaña, capta la atención de la nación de Israel, el Dios que creó el monte Sinaí lo estaba estremeciendo. Dios les empieza a revelar, como digo, estas 10 leyes que reflejan el carácter moral de Dios. Empiezan a mostrarse como Él es a la nación de Israel. Y empieza en este versículo, ¿no? Ahora, si usted se da cuenta, si Él está revelando que Él es un Dios único, de hecho ya este mandato exige lealtad única a Él, a este Dios único. ¿Por qué Dios exige este tipo de lealtad a la nación de Israel? Le doy la razón rápidamente. Porque ningún otro ser, mis hermanos, ningún otro ser tiene valor intrínseco. Es decir, ningún otro ser tiene valor por sí mismo, solo Dios. Todos los demás seres creados que existen sobre esta tierra han sido creados por Dios, tienen un valor, pero ese valor deriva del Creador, deriva de su Creador. Tú, yo, todos los seres humanos, no tenemos valor por nosotros mismos. El valor que tenemos como seres humanos lo hemos recibido de Dios, nuestro Creador. Solo Dios tiene valor en sí mismo, intrínseco, porque nadie lo creó.
siempre existió. Por eso es único. No hay nadie igual a Él, mis hermanos. Absolutamente no hay nadie igual a Él. Dios es único y es nuestro Padre. Por eso Dios debe recibir toda la alabanza. Porque por encima de Él, mis hermanos, no existe alguien superior. No existe. Entonces, piense conmigo, si Dios es el único ser supremo por encima de todos los hombres y Él nos creó, entonces Él tiene todo el derecho a demandar lealtad única de parte de su creación, de parte de cada uno de nosotros. ¿O no, mis hermanos? Cuando Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, por supuesto que tiene todo el derecho de exigir lealtad única porque Él es único. Ahora, no solamente eso. Versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento. Y al revelar su segundo mandamiento, ¿qué estaba revelando de su carácter? Si los mandamientos revelan el carácter de Dios. Primero está revelando que Él es un Dios único. Y en el segundo mandamiento está revelando que es un Dios celoso. Es clarísimo. Yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso. Este segundo mandato, mis hermanos, enfatiza que la alabanza a Dios debe ser espiritual y no material. Por eso llama la atención el Señor cuando dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza. Dios exige devoción exclusiva hacia su persona. Cualquier intento, mis hermanos, de representarlo físicamente distrae la devoción exclusiva hacia la persona de Dios. Y eso deja ver esta característica de parte de Dios, que Dios es celoso. Dios es celoso. Y eso es algo marcado en el Señor. Es interesante que cuando el Señor, tú recuerdas que después de que baja Moisés del monte Sinaí y encuentra, con las tablas de la ley de Dios, encuentra todo este desorden idolátrico, esta festividad y adoración al becerro de oro, ¿lo recuerdas? Moisés, sumamente en ira, monta en ira Moisés. Y las tablas que tenía las arroja en las faldas del Sinaí y son quebradas. Son quebradas esas primeras tablas que recibió Moisés. Pero es ahí donde él muestra, Dios muestra no solamente gracia y misericordia, sino que vuelve a llamar a Moisés al monte Sinaí. Y lo vuelve a llamar, y después de este acontecimiento, cuando lo vuelve a llamar al monte, Dios le empieza a dictar nuevamente las leyes. Vuelve a hacer unas nuevas tablas el Señor. Pero en esas nuevas tablas y en ese tiempo que pasó con el Señor reescribiendo estas tablas, le apertura más lo que en la primera oportunidad le explicó acerca de sus mandamientos. Es decir, le da mayores datos, le abre más el panorama a Moisés. En el capítulo 34 del libro de Éxodo, si tiene su Biblia ahí cerca, encontramos que haciendo énfasis, y estamos en este asunto de que Dios es un Dios celoso, en esta característica del carácter de Dios, es enfatizado con mayores datos en esta segunda oportunidad, Moisés. Capítulo 34, versículo 14, si usted me está siguiendo ahí en su Biblia, capítulo 14, o capítulo 34, versículo 14, dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Miren ese énfasis que hace el Señor de sí mismo, porque Dios, está hablando Dios de sí mismo. Pero fíjense la razón, y ahí le explica más, le abre el panorama a Moisés, ¿no?
después de decirle que él es celoso, Dios celoso, verso 15, por tanto le dice, no harás alianza con los moradores de aquella tierra porque fornicarán en pos de sus dioses, vas captando la figura, y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios y tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. ¿Te das cuenta cómo enfatiza en este asunto de desvío de adoración hacia otros dioses sírios? Si Dios escogió a este pueblo, solo lo quiere para él. Entonces, cualquier manifestación de este pueblo que quiera reemplazar esa exclusividad, ¿no?, de adoración que exige Dios, Dios reacciona celosamente. Y tiene toda la razón de que sea así, mis hermanos. No te harás dioses de fundición, termina diciéndole a Moisés, ¿no? Entonces, te das cuenta cómo está revelando sus mandatos, pero lejos de que, como muchos creen, que solo escribió mandato ya, que obedezcan. No, hay algo mayor detrás de todo esto. Y es Dios mismo mostrándose, dándose a conocer. En tercer lugar, regresando a Éxodo capítulo 20, versículo 7, el tercer mandamiento de la ley de Dios, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Interesantes. Dios es un Dios único, Dios es un Dios celoso, pero también es un Dios justo. Él está revelando que Él es un Dios justo en su carácter. Porque fíjese, el nombre de Dios es todo lo que Dios es. Y tomarlo así a la ligera, obviamente que tiene una reacción de parte de Dios. Entonces dice justamente eso, no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hermanos, si cualquiera pudiera tomar el nombre del Señor, que es santo, sumamente santo como Él, y usarlo ligeramente, y Dios no hiciera absolutamente nada, entonces no es justo. Entonces no es justo para nada. Pero justamente Dios está exhortando y está advirtiendo que no va a dar por inocente a aquel que haga esto. Entonces, eso significa que Dios va a tomar medidas con respecto a esto, y eso muestra parte de su carácter, que Él es justo. Él es un Dios justo. Versículo 8. El cuarto mandamiento de la ley de Dios. O sea, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este ha sido un mandamiento malinterpretado, llevado a extremos, se le da otro significado, ha nacido toda una secta de adoración del famoso Shabbat, etcétera, etcétera. Pero creo que hay que enfocarse bien en lo que Dios dijo. Acuérdate el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué está mostrando de su carácter Dios a través de este cuarto mandato? No solamente que Él es único, que es celoso, que es justo, sino que es reposo, aunque suene medio raro. Dios es reposo. Ahora, es tan importante este mandamiento que le dio más detalles a diferencia de otros, ¿no? Y aún el mismo Señor se puso como ejemplo de lo que Él hizo para mostrar qué tan importante era este día. ¿Sabe lo que estaba diciendo Dios? Se lo voy a decir en sencillo, mis hermanos, escúchenme con atención. Lo que Dios estaba diciéndole a Moisés es, mira, no todo, el trabajar está bueno, porque si no trabajas no comes. Entonces, es bueno trabajar, pero no es bueno siempre estar trabajando. Escúchenme. Y él se pone como ejemplo. Entonces le dice a Moisés, estoy parafraseando, ¿no? Le dice, si yo, el Dios Todopoderoso, el Dios que te está entregando estas leyes y está revelando en todo su carácter, yo
que trabajé duro para fundar todo lo que existe y todo lo que tú ves, Moisés, me tomé un día para reposar. Entonces, ¿qué te estoy mostrando con eso? Que yo como Dios supremo no soy trabajólico. Y ustedes tampoco lo deben ser. Espero que no le duele el hígado a alguno de los trabajólicos que me están escuchando en esta noche, ¿no? Que nunca paran, que piensan que tienen que trabajar. Trabajar es bueno, pero no es bueno, te insisto, y Dios le estaba mostrando eso a Moisés, no es bueno estar trabajando siempre. Hay que parar un momento y hay que hacerlo de manera disciplinada, porque este mandato te muestra disciplina, no te dice, cuando tengas tiempo paras, porque muchos son así, ¿no? Descansa, no tengo tiempo ahora. Tienes que parar, porque mira, le estás dando demasiado, no, ya. Va a haber algún momento en que descanse. O esa famosa frase que cuántas veces le he escuchado, ¿no? Ya no fastidien, cuando me muera voy a descansar, ¿no? Son adictos al trabajo, la verdad es que son adictos al trabajo. Pero Dios está dando este mandato para mostrar disciplina en el cumplimiento del mandato. Tienes 6 días para trabajar, ok, dale duro, en los 6 días trabaja correctamente, detente. Ahora, recuerda, el mandato, el Señor lo definió como día de reposo. El día que se tenía que parar, día de reposo, no dijo, es día de no hacer nada, es día de ver televisión, es día de salir a jugar tu partido de fulbito, es día de dormir todo el día, es día de esto, día del otro. No, dijo, es día de reposo. El reposo no es tirarse en la cama y no hacer nada. No, es reposo para encontrarte con el Señor. Por eso dijo él, esto tiene que ser reservado, porque no estás haciendo nada, no estás concentrando en todo lo que estás haciendo en el trabajo, estás concentrado en el día que yo te di para que te reencuentres conmigo y me conozcas cada vez mejor y me sirvas cada vez mejor y aprovechas para hablar a otros acerca de mí. Esa es la mejor manera de aprovechar el día de reposo. De manera disciplinada, insisto, eso es lo que está diciendo Dios. Ahora, si se dan cuenta, mis hermanos, estos primeros 4 mandamientos hablan, Dios le está diciendo a Israel, le está describiendo el tipo de relación que tienen que tener con él. Ahora, Israel puede entender mejor el tipo de relación que Dios espera, porque Dios ya le reveló cómo es él, se está dando a conocer. Entonces, si yo sé que Dios es único, no hay otro como él, wow, esto me da... el que tenga yo una relación filial con este Dios único es grandioso, pues, ¿no? Y que Él no solamente es un Dios único, sino si es celoso, bueno, tengo que cuidar mucho, tengo que entender lo que le agrada al Señor para no pisar este lindero de que el celo de Dios me consume en algún momento, ¿no? Y el saber que es un Dios justo, que seguridad nos da, que Él da a cada quien lo que le corresponde. O sea, fíjese, Dios está revelando su carácter y Él espera en esos primeros 4 mandamientos que nosotros, que Israel en primer lugar y por extensión a nosotros, podía relacionarse mejor con este Dios santo. Los 4 mandamientos nos muestran una relación con el Señor que debe tener el pueblo de Dios. Porque los otros 6 restantes hablan ya de una relación horizontal con el prójimo, que en otro mensaje más adelante lo vamos a tocar. Pero estos mandamientos, estos 4 primeros mandamientos, junto con los 6 dirigidos al prójimo, se convierten en el fundamento moral, en el estilo de vida que tenía que tener Israel. Y representa el código básico de conducta que Dios esperaba que ellos tuvieran. Recuerda, por favor, 400 años de esclavitud, salen de la esclavitud sin ninguna norma, código básico de conducta, no existía eso para ellos. Está dándole un estilo de vida, le está dando un código básico de conducta, está empezando a transformar a este pueblo, hermanos. Israel recibe estos mandamientos y se compromete a obedecerlos. Pero solo días después, tú sabes, está construyendo un becerro y está adorándolo. ¿Por qué, hermanos? ¿Sabe qué refleja eso? La eterna lucha de todos los
seres humanos en el interior del alma. ¿Cuál lucha? ¿Dejar reinar o no dejar reinar a Dios? De eso se trata. Friedrich Nietzsche, este filósofo de siglos pasados, ateo, dijo lo siguiente en cierta oportunidad: el hombre en su orgullo creó a Dios a su imagen y semejanza. Entienda bien lo que está diciendo este hombre, ¿no? El hombre en su orgullo creó, el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. ¿Habrá escuchado semejante aberración, mis hermanos? Ahora, ¿qué quiso decir Nietzsche con esto? No otra cosa que el hombre no necesita de Dios para nada. Él se basta solo. Y si no necesita a Dios, no necesita de sus mandamientos. Si el hombre puede crear él mismo a Dios, entonces puede también hacerlo desaparecer. De hecho, que posteriormente Nietzsche dijo la famosa frase que vimos la semana pasada: Dios ha muerto. Agregó a todo esto, ¿no? Dio el puntillazo final, ¿no? Dios ha muerto, ¿no? ¿Y eso qué significaba? Que el hombre ocupaba su lugar. Entonces, si el hombre puede crear a Dios, entonces también puede prescindir de él. Y es que el hombre, ¿por qué hace esto? Porque no quiere, hermanos, anote y subraye esto: el hombre no quiere rendir cuentas a nadie. No nos gusta rendir cuentas a nadie de nuestra existencia. El ser humano cree que puede ser más justo que Dios. El ser humano piensa que puede ser más recto que Dios. Y si puede serlo, entonces no necesita de Dios. ¿No es cierto? Regresando a Juan Calvino, él dijo lo siguiente: aprendemos a sobrevivir deseando encontrar a alguien que sea más pecador que nosotros, para que comparándonos parezcamos justos y rectos. Luego, cuando hacemos solo una buena obra, tenemos la satisfacción de habernos elevado a un plano moral más alto que los demás. Nos engañamos por este impulso de autoconfianza. ¿Qué descripción para más precisa, digo yo, de lo que somos los seres humanos, de cómo funciona nuestra alma y cómo funciona nuestra mente? Es tremendo cómo nos ha afectado el pecado en nuestra forma de pensar. Entonces decía yo, el hombre por eso no necesita que alguien lo supervise, no necesita rendir cuentas a nadie, se niega a rendir cuentas a alguien de su existencia. Pero cree, lo interesante es que el hombre cree que está muy bien y que está vivo. Pero ya lo podemos leer en el libro de Apocalipsis, en las famosas cartas que se escribe a las iglesias ahí en Apocalipsis. La carta que le llega a la iglesia de Sardis, por ejemplo, refleja perfectamente esto que estoy diciendo. Apocalipsis capítulo 3, el versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Mire, es un mensaje a una iglesia, se supone de creyentes, que creen que están vivos, pero aparece el Señor y les dice: no están vivos, ustedes creen que están vivos, están muertos. Es más que impresionante, es impactante, porque el mensaje va a la totalidad de una iglesia, ni siquiera es acepción de personas en el Señor, es toda la iglesia. Es terrible que una iglesia llegue a un punto de creer que está bien y está muerta. Hermano, Dios nos libre de llegar a ese punto. Pero esto muestra, ¿por qué cree esta iglesia de Sardis que estaba viva? Porque prescindió de Dios y cree que puede manejar su vida sin Dios. Por eso cree que tiene vida. Nadie puede tener vida fuera de Cristo Jesús. Nadie. Por eso se ve claramente eso en las Escrituras. El estado de muerte espiritual es el estado clásico de la humanidad. Pero bueno. Todo se termina, mis hermanos. Fíjese cómo Dios muestra con su ley lo que Él es. Y eso tiene un efecto. El primero que recibió el efecto de esto fue Moisés. Uno quizás se puede imaginar así, creo,
muy limitadamente, por supuesto, cuando él estuvo escuchando todas las explicaciones de Dios de cada uno de los mandamientos. Yo me imagino a Moisés, no sé, tratando de meterse debajo de alguna piedra cada vez que escuchaba la voz tronante de Dios dando una explicación, porque él sabía, iba descubriendo la dimensión del Dios que le estaba hablando, pero al mismo tiempo se daba cuenta de la dimensión de él como ser humano y hombre pecador. Estar delante del Dios santo, santo, y el saberse pecador, lo entiendo, Moisés. El buscar una piedra para meterse debajo, de hecho, que creo que ocurrió así. Mire, este gran autor cristiano, escritor cristiano Erwin Lutzer, él dijo lo siguiente: la presencia de Dios nos despoja de todos los juicios superficiales. La presencia de Dios. Ante su presencia somos humillados, pues nos damos cuenta de nuestra sorprendente necesidad de misericordia. La presencia de Dios revela la superficialidad de los juicios humanos por lo que son. Es decir, ¿quién se va a poner de pie delante del Señor y cruzarse de brazos y campante y no pasó nada aquí? Hermanos, la presencia de Dios nos despoja de todo juicio superficial. Si yo creo que soy bueno, queda por tierra mi juicio. Si yo creo que he avanzado algo y que soy un buen cristiano, entre comillas, eso queda por la borda. Insisto, porque el pararnos delante de un Dios sumamente santo, hermanos, trae abajo cualquier argumento nuestro que creamos que nos describe como buenas personas, como buenos evangélicos, cuando la realidad no es esa. La cobertura de la sangre de Cristo simplemente nos permite ser tratados como justos, no siendo justos. No lo olviden, no lo olvidemos. Y aquí muestra el Señor el propósito de su ley, el propósito del por qué está revelando su ley el Señor. Obviamente, como yo decía, es para revelar parte de él, ¿no? El gran Juan Calvino dio una explicación de cuál era el propósito por el cual reveló Dios su ley. Y me permito tomar la descripción que hace Juan Calvino, una triple razón que da Calvino para explicar el propósito de la revelación de Dios. La primera razón que da Juan Calvino es que Dios reveló su ley porque quería revelar su propio carácter. Dios quería revelar su propio carácter. Y porque esto es importante. Fíjese, esta descripción es una de las descripciones más, para mí, más impactantes, que nos desenmascaran, pero nos muestran una realidad que usualmente no tomamos en cuenta nosotros. Cuando Dios muestra su carácter, fíjese, usted y yo hemos estudiado a través de algún curso los 10 mandamientos, los hemos leído o hemos leído algún comentario probablemente, pero cada vez que entramos en contacto con estas páginas y volvemos a releer, volvemos a escuchar los 10 mandamientos, es como si Dios en persona estuviera repitiéndonos ese momento en que reveló su carácter. Y este es el comentario de Juan Calvino que nos trae esta realidad. Y es un tema que no solemos pensar así como así. Juan Calvino dijo lo siguiente, fíjese, pensando en la revelación del carácter de Dios. Calvino dijo: aún los hombres santos del mundo antiguo, pensando en todos los santos antiguos testamentarios, aún los hombres santos en el mundo antiguo, siempre que mantuvieran su mirada de manera horizontal, o sea, aquí en la tierra, atadas a este mundo, pueden pensar en sí mismos como semidioses. Ese es el peligro. Y halagarse a sí mismos por sus logros. Pero una vez que levantan sus ojos al cielo y ven qué tipo de persona es Dios, entonces se estremecerían de terror al ser despertados por su pecaminosidad. Esto es impactante, hermanos, porque los santos hombres del mundo antiguo fueron mucho más consecuentes con su cristianismo que nosotros los cristianos de este tiempo.
Y estos hombres eran, creo, más temerosos de Dios de lo que somos nosotros en este tiempo. Pero lo que está diciendo Juan Calvino, aún esos hombres que fueran más temerosos que nosotros, si ellos cometieran el error de moverse con una mirada horizontal aquí en la tierra nada más y dejaran su mirada vertical, entonces creerían que son semidioses y se halagarían de sus logros. Esa parte yo la puedo ver reflejada en nuestra humanidad todos los días, de diferentes maneras, hermanos. Pero dice, pero cuando el hombre levanta los ojos al cielo y ven qué tipo de persona es Dios, acabamos de ver el tipo de persona que es Dios, muy limitadamente, por cierto, único, ¿no? Celoso, justo. Estamos viendo la persona de Dios. Eso está diciendo Calvino. Pero una vez que levantan sus ojos y ven el tipo de persona que es Dios, entonces se estremecerían de terror al ser despertados por su pecaminosidad. Porque a la luz de Dios, escúcheme, le voy a poner un ejemplo, a la luz de Dios, todo se ve más claro. Fíjese, los, los, eh, los vidrios de mis lentes podrían estar levemente empañados, pero usted no nota eso. Si yo levanto mi mano y puede estar con algún tipo de suciedad mi mano, usted no podría darse cuenta. Voy a mostrarle esto. Si yo hiciera esto, la intensidad de la luz desciende. Entonces, si yo le quisiera mostrar cierto detalle que en mi aro de matrimonio tengo acá, no lo podría ver, porque no hay suficiente luz para mirarlo. Es un pequeño detalle que usted no lo puede percibir. Yo tendría que iluminar y tendría que acercar. Cuando iluminamos, yo puedo ver las cosas más nítidamente. Y eso estaba diciendo Calvino. Cuando Dios revela su carácter, y cuando nosotros leemos la Escritura, leemos los 10 mandamientos y vemos que Dios se está revelando su persona a nosotros, obviamente que nuestra pecaminosidad se puede ver más claramente porque la luz de Dios está delante de nosotros. El resplandor de su presencia. Por eso Israel temió, no soportó esa luz. La misma naturaleza no la soportó, por eso el monte estaba temblando. ¿Se ha dado cuenta cómo hay una gran diferencia? Una montaña que es totalmente inconsciente a nosotros, los seres humanos, que tenemos un buen cerebro desarrollado, ¿no? Pensante, sagaz, ni nos inmutamos cuando se habla de Dios, ni cuando leemos la palabra, ni cuando leemos los 10 mandamientos. Estoy casi tan seguro, mis hermanos, que después de este mensaje, ni siquiera sin ir muy lejos, esta misma noche o mañana probablemente, después de haber leído los 10 mandamientos y saber que Dios se está revelando, usted va a pecar, violando alguno de estos mandamientos, casi se lo puedo asegurar. O algunos están luchando en su mente en este instante, que no pueden abandonar ciertos pecados y no los van a abandonar por más que son confrontados en esta noche con esta realidad de la luz de Dios. No lo van a abandonar porque ya tomaron ciertas decisiones, porque aman más su pecado que la ley de Dios. La confrontación fue dura, mis hermanos. El propósito de revelar su ley de Dios es revelar su propio carácter. ¿Para qué? Para que el ser humano se estremezca frente a este Dios santo y su ley santa, porque si Dios es santo, su ley es santa. Y las demandas de ese Dios santo a través de su ley santa, obviamente que hacen ver nuestra pecaminosidad claramente, la entendemos y no nos gusta vernos como somos. Pero ese no es el único propósito de la revelación de la ley de Dios, dice Calvino. Hay una segunda razón por la cual Dios revela su ley. Y esa segunda razón es para frenar a los pecadores. Para frenar a los pecadores. El efecto de la revelación de Dios, tanto para incrédulos como para creyentes, es la misma. El no creyente, escúcheme, el no creyente, sin conocer la ley de Dios, ¿no? Sin conocer la ley de Dios, como nosotros la conocemos, tiene ciertas reacciones como si la conociera.
¿Y por qué digo esto? Porque creo que a usted le debe haber pasado. Gente no creyente, que no, que no se congrega en ningún lugar, que no estudia la palabra de Dios, que no tiene ningún contacto con nada de Dios, sabe perfectamente, por un asunto moral, sabe que si roba en la calle, si asalta en la calle o entra a una casa a robar cosas que no son suyas, moralmente entiende que eso no es correcto, que está mal. La pregunta es, ¿por qué sabe que está mal a pesar que lo haga? ¿Por qué gente que trabaja con nosotros o hemos conocido, por qué sabe que mentir es incorrecto, que está mal? ¿Por qué muchos hombres que no tienen ninguna relación con Dios saben que es totalmente incorrecto y que está mal que salgan con otra mujer que no es la suya y que adulteren de esa manera? ¿Sabe por qué? No teniendo relación con Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe su carta a los romanos, que la ley de Dios ha sido escrita en el corazón de todos los seres humanos, de todos los seres humanos. Y por esa razón hay un valor moral que le permite al ser humano que no tiene una relación con Dios, identificar lo que es correcto y lo que no es correcto, identificar lo que es bueno y malo, si se usa esta expresión inclusive. Por eso es que pueden identificar moralmente, así no tengan una relación con Dios. La ley de Dios ha sido escrita en el corazón de ellos, de todos los seres humanos. Entonces, cuando Dios revela su ley, es para frenar a los pecadores. Y esto en el caso de los incrédulos, pero ¿qué es el caso de los creyentes? También nos frena, hermanos. También nos frena. Cuando Dios dice en el quinto mandato, versículo 2, Éxodo 20, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Al tiempo que es una exhortación, pero también es para frenar a los hijos que deshonran a los padres, porque si deshonras a tu padre o a tu madre, te restan pocos días. No esperes vivir demasiado. Entonces, el hijo que tiene 2 dedos de frente, la hija que tiene 2 dedos de frente, entonces se frena. No, yo no quiero tener días cortos. Yo voy a dejar de deshonrar a mi padre o a mi madre. Está tomando una decisión correcta que le hizo frenar la ley de Dios. ¿Entiende? Entonces, Calvino dice, Dios reveló su ley para frenar a los pecadores, en sentido general, creyentes y no creyentes. Tiene el mismo efecto, mis hermanos. Pero hay un tercer propósito por el cual Dios reveló su ley, y es para animar a los elegidos de Dios. Para animar a los elegidos de Dios. La ley, mis hermanos, la ley de Dios fue puesta para recordarnos a cada uno de nosotros que estamos bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque hemos fallado en cumplir todo lo que la ley demanda, ¿no? Pero al mismo tiempo, mis hermanos, la ley fue dada para apuntarnos a alguien mayor, que sea Cristo Jesús, porque Él vino a cumplir toda la ley y a través del cumplimiento total de la ley de Él, nosotros, cuando recibimos a Cristo y lo enseñoreamos sobre nuestras vidas, entonces Él nos pone bajo su cobertura. En Él hallamos el cumplimiento de toda esa ley. Ahora, fíjese cómo opera la ley de Dios, porque cuando Dios dice, no matarás, sexto mandamiento de la ley de Dios, no matarás. Él nos está exhortando, nos está animando a que no lo hagamos. Y si somos sabios, vamos a escuchar y gracias, Señor, por animarme a no hacer algo que mi carne podría tender a hacerlo, pero no lo voy a hacer. Gracias por animarme, Señor. Cuando Dios dice no cometerás adulterio, no hurtarás, nos está animando a no hacer esto, a no proceder de esa forma, porque no sería bueno. Nos está animando. Nos está animando a no hacer nada de estas cosas. Ahora, si tú te das cuenta, Dios no ofrece recompensas. No sé si te has percatado de esto, ¿no? Porque
da los 10 mandamientos y dice, si tú obedeces, yo te voy a recompensar. Si tú obedeces el primer mandamiento y no tienes dioses ajenos, yo voy a recompensarte con esto. No dice eso el versículo 3. Tampoco el segundo mandamiento, versículo 4. Si no te haces imágenes, yo te voy a recompensar con esto, con aquello, diría el mandamiento. O si pasamos a la sección de los mandamientos horizontales dirigidos al prójimo, ¿no? Regreso donde empieza con el quinto mandamiento de la ley de Dios, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Esta es una advertencia, claro, ¿no? Es la salvedad de los 10 mandamientos, ¿no? El hecho de que tendría largura de días, ¿no? Pero el resto son tan puntuales y escuetos. Si tú no ves un ofrecimiento de parte de Dios, si obedeces, te va a ir muy bien, te voy a dar esto. No matarás, no dice más, punto. No cometerás adulterio, punto. No te ofrece nada. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hace esto Dios al entregar su ley? Una vez más, Él está revelando su personalidad, está revelando su carácter, y al descubrir a este tremendo Dios, al revelar su carácter, lo voy conociendo más, y eso me hace ver en mi pequeñez y me hace depender más de Él y amarle más, ¿no? Y a valorar el tipo de Dios con el cual tengo una relación única. Eso debe ser el resultado de ser confrontado con la ley de Dios. Pero, ¿qué me anima a poder obedecer todo lo que Dios me está mandando? No son ofrecimientos de recompensas de parte de Él, por eso no los hay. Porque Dios apunta hacia otro lado. Quiere que nuestra única motivación, hermanos, si los 10 mandamientos reflejan su carácter y su personalidad, descubrimos que los 10 mandamientos, Dios nos está mostrando lo que le agrada a Él. Porque Él no va a dar un mandamiento que le desagrade a Él. Nos está dando cosas que le agradan a Él. A Él le agrada que no tengamos dioses ajenos. A Él le agrada que no hagamos imágenes y afectemos lo celoso que es Dios. A Él le agrada que no tomemos en mano su nombre. A Él le agrada que guardemos el día de reposo y no seamos trabajólicos. A Él le agrada que honremos a padre y madre. Le agrada que no matemos. Le agrada que no hurtemos. Él está revelando lo que a Él le agrada. Entonces, esa debe ser la motivación. Al conocer el carácter de Dios, entonces sé lo que le agrada a Dios. Y mi motivación para obedecerlo no son las recompensas, mis hermanos, ni la corona que me va a dar allá arriba. No. Mi motivación es, si a Él le agrada esto, yo quiero agradarle a Dios. Si voy a hacer esto y si voy a obedecer esto es porque quiero agradarle a Dios. Quiero que Él se sienta complacido. No tengo otra meta, no tengo otro propósito. Espero que eso le quede claro, hermano. Porque hemos malentendido tanto los 10 mandamientos que resultan una carga y Dios no nos los dio para que sea una carga. Déjenme ir cerrando en esta noche. ¿Cómo tenemos que ver en todo caso los mandamientos de Dios? ¿Cómo Él espera, ¿no? Con toda esta aclaración, ¿cómo Dios espera que veamos sus mandamientos? Voy a decir 3, 4 cosas y espero que esto termine de englobar todo lo que hemos analizado escuetamente en esta noche desde los mandamientos. Ahora usted ya sabe por qué Dios dio los 10 mandamientos. ¿Qué mostró a través de los 10 mandamientos? O sea, no era solamente para que ellos obedecieran. Es Dios que quería mostrarles algo de sí mismo, pero que lo haya entendido y haya tomado con cuidado, porque también nos los está mostrando a nosotros. ¿Para qué? Para el mismo efecto que tenía que producir en Israel, temor. Y si hay temor, va a haber amor hacia Dios, un respeto profundo por Dios. Y voy a estar motivado justamente por eso, a obedecerle al Señor. ¿Sabe cómo tenemos que ver los mandamientos del Señor? Los tenemos que valorar porque nos muestran, en primer lugar, nos muestran quién es Dios. Escúchenme con mucha atención porque esto es muy importante y con esto quiero cerrar el mensaje en esta noche. Nos muestran quién es Dios. Su ley nos muestra quién es Dios. La ley, hermanos, es una expresión del corazón y del carácter del legislador, que es Dios. Entonces, debemos pensar en eso. Repito, la ley
de Dios es una expresión del corazón y el carácter de Dios. Entonces, si entendemos esto, entonces debemos pensar en esto antes de decir, ay, no me gustan esas leyes. A mí nadie les puede obedecer. Antes de decir eso, si quiere pensarlo, primero entendamos que la ley de Dios es una expresión del corazón y el carácter de Dios. O antes de enfadarnos, ¿no? Ante la idea de que hay cosas que, hay cosas que hay que hacer y hay que no hay que hacer. Esas listas que Dios pone que son un martirio, antes de empezar a quejarnos de esa manera. Los mandamientos, mis queridos hermanos, no solamente nos muestran lo que Dios quiere, entendamos esto, nos muestran cómo es Dios. Se lo acabo de demostrar. Los mandamientos dicen algo sobre su honor, su valor, su majestad, su poder, su santidad. Nos dicen lo que le importa a Dios. No podemos entonces despreciar la ley sin faltarle el respeto al legislador. ¿Me está oyendo? Las personas que dicen, ay, no me gusta esto, eso es despreciar. O sea, no podemos despreciar la ley sin faltar el respeto al legislador. Entonces, mis hermanos, no le faltemos el respeto al legislador, que es Dios. Si lo hemos estado haciendo, una buena ocasión para pedir perdón al Señor, porque estamos criticando entonces su expresión de corazón y el carácter del legislador. Cuidado. Entonces, debemos valorar la ley de Dios porque nos muestra quién es Dios. En segundo lugar, nos muestra la diferencia que debemos hacer los creyentes en el mundo. La diferencia que sus hijos, los hijos de Dios, tenemos que hacer en este mundo. Le explico, como cristianos, mis hermanos, somos un reino de sacerdotes, lo que dice 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Somos real sacerdocio, ¿verdad? Entonces, como cristianos somos ese reino de sacerdotes y somos una nación santa también. Entonces, si somos eso, debemos estar preparados, mis hermanos, para estar solos, para lucir diferentes. Y digo para estar solos porque el mundo nos va a hacer a un costado, porque somos diferentes. Se supone que nuestro estilo de vida debe mostrar que somos diferentes, que tenemos reglas diferentes que el mundo no comprende y no entiende. Por supuesto, no siempre somos las personas santas que Dios espera que seamos cada día, pero eso es lo que Él nos ha llamado a ser santos. Y estamos procurando serlo. Es lo que somos, mis hermanos. Para eso fuimos rescatados, redimidos y salvados. Somos el pueblo de Dios, apartados para vivir de acuerdo a los caminos de Dios. Para eso fuimos redimidos. Entonces tenemos que hacer una diferencia. Nuestra vida tiene que mostrar una total diferencia en este mundo. ¿Y cómo logramos esa diferencia o lograr tener ese estilo de vida que es diferente? Jesús dijo algo interesante y con eso cerró su tiempo aquí en la tierra. Mateo 28, 19 y 20, ¿recuerda? Dijo que después de evangelizarlos, el proceso de discipulado tenía que ser en base a lo que Jesús había enseñado, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Mientras nosotros guardemos todas las cosas que el Señor ha mandado, mandamientos, entonces nuestro estilo de vida va a cambiar, vamos a ser diferentes y vamos a poder mostrar al mundo un estilo de vida totalmente diferente, como estoy diciendo. Entonces tenemos que valorar la ley, porque la ley que nos lleva, escuche, la ley nos conduce al Evangelio. Por eso es que nosotros predicamos y presentamos la ley y el Evangelio, porque la ley nos lleva al Evangelio. La ley nos lleva al Evangelio. Y el Evangelio nos da a conocer quién transforma nuestra vida, que es Cristo Jesús. Por eso debemos valorar la ley, porque también, en tercer lugar, la ley no nos despoja de nuestra libertad, sino que nos provee más bien de libertad. Con demasiada frecuencia escuchamos, mis hermanos, que los 10 mandamientos nos limitan, como si los caminos de Dios nos mantuvieran así agarrados del cuello y esclavos en servidumbre. Y esa posición en la que nos coloca la ley de Dios
frustra todos nuestros sueños, nuestros planes. No podemos porque hay mucho que obedecer. Y Dios dice, no, 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 no. ¿Y cuánta gente ve así la ley de Dios? Como que Dios es un aguafiestas. Nos frustra para alcanzar nuestro mayor potencial y nuestros sueños y nuestros planes de toda la vida. Pero olvidamos, mis queridos hermanos, que Dios quiere darnos vida abundante. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús, Juan 10:10? Yo he venido para que tengan vida abundante. Entonces, Él no vino para hacernos la vida imposible. Y al dar a conocer las leyes de Dios o aclararlas, recuerda estos, los 10 mandamientos los redujo a 12 el Señor Jesucristo. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Qué gran forma de sintetizar los 10 mandamientos. Pero la esencia seguía ahí. Dios, el Señor Jesucristo vino para eso. El Hijo de Dios se encarnó para esto, mis hermanos. Entonces, Él no vino para despojarnos de libertad, Él vino para darnos libertad, verdadera libertad. A través de sus mandamientos, a través de sus leyes, podemos llegar a experimentar esa verdadera libertad. Por eso sus leyes no son gravosas, mis hermanos. Las leyes de Dios no son gravosas. Entonces, Dios no nos está tratando de aplastar. Sus leyes no son para amargarnos la existencia. Y le pongo un ejemplo de lo pragmática que es la ley de Dios y que tenemos que dar muchas gracias a Dios porque existen esas leyes, ¿no? Todos los que conducen acá, todos los que saben manejar o han conducido en alguna oportunidad, sobre todo si ha viajado por la carretera, ¿no? Cuando tú conduces por una montaña o cualquier lugar estando de viaje, tú ves, ¿no es cierto?, los abismos que hay en algunos momentos. Pero al borde de la carretera hay barandillas, ¿correcto? Hay barandillas. Ahora, cuando tú estás conduciendo y tú ves estas barandillas, tú empiezas a criticar, ay, ¿a quién se le ocurrió colocar estas barandillas que obstruyen la vista preciosa de todo lo que se ve allí? ¿Reniegas de que haya barandillas? ¿Verdad que no? Por el contrario, más bien agradeces. Más bien agradeces de que esas barandillas estén ahí, de que alguien las puso ahí para tu seguridad. ¿No es cierto? Y es que es así, alguien trabajó duro para colocar esas barandillas a gran costo para nuestro bien, para que nosotros podamos viajar con libertad y con seguridad, mis hermanos. Por eso están esas barandillas ahí. Por eso están los mandamientos del Señor ahí, para que puedas vivir la libertad que Dios en Cristo Jesús te ha dado y puedas caminar en esa libertad con seguridad. Pero nosotros somos tan locos que vemos la barandilla, ay, ¿quién puso esto? Ay, ¿por qué será Dios así? Y queremos hacerlas desaparecer, pero ahí está el abismo. No te olvides, ahí está el abismo. Los 10 mandamientos, mis hermanos, no son instrucciones de cómo salir de Egipto, son reglas para que la gente libre permanezca en libertad. Y por si acaso, y termino con esto, todavía sigue siendo relevante la ley de Dios para los cristianos de hoy en día. Porque tú has escuchado esa vieja candaleta, ¿no? No, el Antiguo Testamento es para Israel. Y de hecho, como el hereje de siglos pasados, Marción, decía que había que hacer desaparecer todo el Antiguo Testamento y solo quedarnos con el Nuevo Testamento, y la vida del cristiano contemporáneo tenía que ser regida solo en base al Nuevo Testamento, sin el Antiguo Testamento. Hereje tuvo que ser, pues, ¿no? Porque no se puede concebir el Nuevo Testamento sin el Antiguo. ¿Podemos guardar los mandamientos completamente y perfectamente, mis hermanos? No. No. Entonces, los mandamientos sirven para mostrarnos nuestro pecado y conducirnos como un ayo hacia la cruz. Absolutamente sí, hermanos. Ese es el propósito de la ley. Pero los mandamientos también nos muestran el camino para vivir, el camino para amar al prójimo, el camino para amar correctamente a Dios de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas,
también nos muestran todo eso. Entonces, todavía, mis hermanos, permítanme decirlo así, todavía necesitamos las 10 palabras dichas por Dios ahí en el monte Sinaí. Que Cristo haya resumido todo esto en dos, sin que pierda esencia los 10 mandamientos, solo Dios podía hacerlo. Pero siguen cumpliendo el mismo propósito. Están ahí para transformar nuestras vidas, no para destrozar nuestras vidas. No se puede guardar los 10 mandamientos, definitivamente, si primero no hay una transformación de vida. Cuando Dios hizo estremecer todo, por primera vez Israel tembló junto con la montaña. El propósito de Dios era que vea su pecaminosidad frente a ese santo Dios y que realmente se arrepintiera de sus pecados. Hermanos, desde que empezamos a hablar de este encuentro de Moisés y de la nación de Israel con Dios frecuentemente, yo no sé cuánto el terreno de tu vida se echaba a temblar en más de una oportunidad. Pero si tú miras atrás, en la primera serie, Reglas para cruzar el Mar Rojo, no hubo ningún temblor sobre tu corazón. En este avance de estas primeros 5 reglas para cruzar nuestro desierto, y no hay ningún temblor en tu corazón, yo decía el domingo pasado, acompañemos a Moisés, permitámonos sentir todos los estertores de esa montaña ahí arriba, escuchar los relámpagos, ver el humo humeante, ver el fuego sobre esa montaña. Si queremos amar a Cristo, mis hermanos, y le doy uno de los tantos versículos que sé que muchos de ustedes conocen, Juan capítulo 14, versículo 15, con el cual termino el mensaje. Juan capítulo 14, versículo 15. Si queremos amar a Cristo como lo merece, como Él espera y lo exige, solo obedezcamos lo que dijo el Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué más se puede agregar a eso, mis hermanos? Absolutamente nada. Dios ha sido tan claro hasta aquí, hermanos míos. Espero que al recordar los 10 mandamientos te haya estremecido internamente y te obligue no solamente a verlos de forma diferente, sino a darte cuenta que detrás de esos mandamientos está el carácter de Dios, la personalidad de Dios sumamente santo, mostrándose a nosotros. Oremos ahí, por favor. Oremos ahí. Oremos ahí. Padre, hay momentos en que cuando entramos a tu palabra o terminamos de estudiarla, Señor, buscamos en nuestra mente y corazón si habría alguna palabra que agregar y no encontramos ninguna, porque tú nos has dejado sin ninguna palabra, Señor. No hay ni siquiera una frase que podríamos agregar. Por momentos nos imaginamos como Israel en las faldas del monte Sinaí, solo escuchando todo lo que está ocurriendo. Y luego, Señor, a Moisés bajar y sentarse con el pueblo después de todo el acontecimiento de idolatría que tuviste que abrir la tierra para que se tragase a todos los idólatras. Pero al quedarte solo con tu remanente, Moisés se sentó y explicó toda la ley que nuevamente se la diste, Señor. Imaginarnos allí sentados escuchando, no solamente leer a Moisés, sino explicar, y junto a sus explicaciones, Señor, detallar cómo Dios le dijo todo esto y cómo se manifestó Dios. Yo no sé si muchas de las personas que estaban escuchando esto tuvieron que tomar sus mantos y tapar sus rostros de vergüenza, Señor. ¿Quién puede mantenerse en pie ante un Dios tan santo como tú? Ciertamente no podemos obedecer ninguno de estos 10 mandamientos a plenitud, Padre. Y tú lo sabes, toda una vida, Señor, lo has sabido. Y nos conoces perfectamente. Pero ahora conocemos el propósito, Señor, de estos mandamientos. Tú sabías que no íbamos a poder obedecerlos.
Y si en alguna medida, por amor a ti, vamos a buscar obedecer tus mandatos, Señor, no es en nuestras fuerzas. Y desde ahora clamamos por las fuerzas tuyas, porque solamente con tus fuerzas podría ser posible obedecer esto. Ayúdanos a mantenernos enraizados en ti, amado Jesús, enraizados en ti.